Veamos a continuación algunos ejemplos de los temas comentados al ser implementados sobre proyectos reales en desarrollo. Comencemos por los edificios, que se suelen calificar por su eficiencia energética, ¿verdad?, con las barras, como los electrodomésticos, con las barras de la figura. Hasta hace poco se consideraba que las construcciones solo podían ser consumidores, usuarios de la energía. La incorporación de paneles solares sobre su cubierta, sus fachadas soleadas, bien sean térmicos o bien sean fotovoltaicos, los ha convertido en generadores netos de energía. ¿Hasta dónde podría llegar la autosuficiencia de los edificios en cada clima y para cada tipo de edificio, para cada uso? Bueno, el concepto de autosuficiencia implica un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se puede conseguir de los recursos inmediatos. ¿Cuál es la demanda de un edificio residencial, de una vivienda? En cada clima, para cada persona, es variable, pero en general pues hay que suministrar energía eléctrica, energía térmica como calor o frío, hay que suministrar agua, aire. Y esto hay que compararlo con lo que se consigue de forma directa del sol, de la atmósfera inmediata, de la lluvia, del suelo sobre el que se sustenta, de los residuos, en fin, de su entorno directo. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es algo tan simple, un ejemplo de uno de los edificios prototipo del laboratorio, ¿verdad? Realizado pues ya hace 16 años, a lo largo del año 2005, en el cual vemos, ¿verdad?, la línea de trazos corresponde a la temperatura ambiente exterior a lo largo del año. El invierno más frío, el verano bastante más caliente en un clima continental. La recta roja es lo que queremos que tenga el interior del edificio. Es la temperatura ideal en el centro de la banda de confort. 23 grados entre un mínimo de 20 en invierno y un máximo de 26 durante el verano. También hacemos referencia a la banda roja, la banda naranja doble, que está a 12,6 grados. ¿Qué es esto? Pues es la temperatura media anual a que se encuentra el suelo, a pocos metros de profundidad, o si nosotros aislamos térmicamente a la superficie, ¿verdad?, se aísla de la intemperie y nos queda esa temperatura media accesible en el propio subsuelo. El espacio entre la línea inferior de trazos y la banda de confort suponen la energía necesaria para la calefacción que hemos de aportar al edificio durante el invierno. El área más pequeñita, que está entre la banda de confort y la temperatura exterior en verano, pues será la energía que hemos de aportar para su refrigeración. Es claro, en este caso, que la cantidad de energía para calefacción es bastante superior al consumo en frío, porque es un clima cuya temperatura media está por debajo de lo que consideramos un clima agradable dentro de un edificio. Frente a ello, vamos a exponer, ¿verdad?, vamos a exponer qué es lo que podemos acceder en temperatura, en calor o frío, en la envolvente del edificio. Son patrones a lo largo de 10 días directamente sobre la cubierta. Pero esa cubierta está separada en 3 zonas con 3 colores distintos. Colores en el visible y en el infrarrojo, o sea, capacidad de absorber la radiación solar sobre la superficie. O sea, la línea azul representa la temperatura en una zona de gran reflexión, pintada de blanco, que absorbe muy poco. La verde en un color claro, ¿verdad? El alfa, el coeficiente de absorción, es medio, 0,3, 0,4, y la roja es la más oscura, un gris humo,
con un alfa de 0,7. Absorbe bastante más. Por la noche, la temperatura de las tres zonas casi coincide, ¿verdad? Es la temperatura del aire y, como vemos, pues está entre prácticamente 6-7 grados hasta alguna noche más despejada que se enfrió algo más y todas llegan pues a 3-4 grados en una noche de invierno no demasiado fría. Ahora bien, al incidir el sol sobre las cubiertas, vemos que las zonas más oscuras, verde y roja, alcanzan enseguida la temperatura de confort. La blanca apenas llega a los 20 grados, pero casi sí. Pero las zonas más oscuras, pues la verde casi todos los días, en cuanto que hay sol, llega a los 20 grados, y la roja prácticamente todos los días lo supera, alcanzando en algunos 55 grados. Esto hemos hecho termogramas externos y también sensores de temperatura que efectivamente corroboran que durante las horas de sol en los días fríos, las superficies oscuras de los edificios alcanzan una temperatura muy importante, muy superior a la que necesitaríamos. Si aislamos bien el edificio, esta aportación de calor del sol, cuando más necesitamos el calor, no llega al interior, simplemente se evita, se radia al exterior, pero no entra. Y por tanto lo estamos desperdiciando. Ahora bien, podemos tener la alternativa de aprovechar esa temperatura que tenemos sobre la envolvente, la cubierta radiada y las fachadas también orientadas adecuadamente, pues en una cubierta o en una superficie ventilada la estamos tirando. Si la recirculamos y la utilizamos al interior, podríamos tener una energía abundante y gratuita, variando ligeramente el diseño y la construcción del edificio. En los climas cálidos y templados los edificios reciben del sol en directo más energía, en algunos sitios mucha más energía de la que necesitan. Solo es necesario entonces gestionarla de forma adecuada, capturando y administrando los recursos térmicos disponibles. Los podemos almacenar en el suelo, en materiales que funden a temperatura de uso, y la electricidad generada, pues tenemos baterías, acumuladores o en hidrógeno, que comentaremos. Incluso reciclando, evitando tirar en la renovación de aire o en el agua que se utiliza, ese calor o frío que ya contiene, ¿verdad? Podemos disminuir notablemente la demanda. Para ello se utiliza pues, un esquema como el que hemos visto. Dado que la calidad de energía es diferente, pues se representa a la izquierda la térmica y a la derecha la eléctrica. Baja calidad frente a alta calidad. El nivel implicaría la parte superior, pues poco tiempo, uso directo. Luego podríamos considerar el almacenamiento a corto o medio plazo, bien en térmico, en materiales, en temperatura de fusión, o simplemente en tanques de acumulación en calor sensible, el tanque de agua que se va calentando paulatinamente, o en baterías de distintos tipos de descarga lenta. Y si queremos largo plazo, pues la inercia del subsuelo, la geotermia de baja entalpía, la geotermia puede ser de acceso directo, y en calidad de energía, en energía de elevada entalpía, capaz de producir trabajo, capaz de fácil transformación, pues el hidrógeno puede ser un excelente elemento de acumulación. Tenemos que tener en cuenta, y esta es la flecha, que el paso de alta calidad a baja calidad, digamos, de electricidad, a incrementos en frío o en calor de la temperatura, es relativamente fácil y muy eficiente. La inversa
o es muy ineficiente o directamente imposible. Aumentar hasta 20-25 grados la temperatura interior es muy difícil convertirla en un tipo de energía que, por ejemplo, eléctrica, que sea capaz de iluminar, o mecánica, que nos mueva un motor. Y sin embargo, la energía eléctrica sí podemos, con alto rendimiento, convertirla en energía térmica. Para ello, pues no es tan importante los dispositivos de captura y acumulación que están a nuestra mano, como el adaptar estos dispositivos mediante una medida y control adecuadas a su operación y optimización, dando al edificio de una inteligencia sencilla, relativamente fácil de conseguir con la tecnología actual, pero que nos va a condicionar ese flujo de energía entre la captura y la aplicación. Este es uno de los ejemplos, ya implementado en el 2008 en la Exposición Universal de Zaragoza, que incorporaba una buena parte de las ideas que estamos mencionando, con una cubierta fotovoltaica, un buen aislamiento en los muros y acumulación tanto térmica como eléctrica dentro del propio edificio. Aquí vemos hace 6-8 meses la construcción de un edificio no muy lejano a Madrid, con una estructura de madera laminada evitando puentes térmicos, bien aislado, en que aplica de forma industrial con captura, acumulación y transformación de la energía térmica sobre la cubierta y la fachada sur que ya está funcionando. Así, la captura de energía del sol se complementa con la red eléctrica y con la red del gas, con el soporte convencional. Para adaptar este flujo de energía a lo largo de cada día a la demanda, a lo que necesita, o bien simplemente para utilizar la mejor tarifa, la más barata cuando varía a lo largo del día, de las redes eléctricas sobre todo y quizá en algunos casos de gas, lo que se hace es acumular durante esas horas de sol o de bajo coste la energía debajo del propio edificio o en tanques de materiales en punto de fusión, tanto para frío como para calor. El esquema que sigue detalla, ¿verdad?, la generación de calor a partir del sol en la bomba, una caldera convencional de gas o directamente un termoeléctrico, idealmente con bomba de calor. Este sería el sistema de acumulación en los circuitos subterráneos, o bien la expulsión de los sobrantes de calor durante el verano y de frío durante el invierno, con un intercambiador, un termoventilador, agua-aire, o una enfriadora para generar y acumular frío a partir de la red en horas valle, o bien del sol cuando los tanques de acumulación y los circuitos de distribución y control a las zonas generales o a las habitaciones del hotel. Bueno, este esquema es de elementos accesibles en el mercado, donde la programación es el aspecto crítico. ¿Cómo vamos a gestionar los flujos de energía? El hidrógeno verde está de moda. Está de moda para los automóviles, para los camiones, para los trenes, incluso para los aviones. Está de moda para acumular la energía del viento, del sol, de las olas, y luego volver a convertirla en electricidad. ¿Realmente puede ser así? ¿Va a funcionar el hidrógeno verde? El hidrógeno es un gas muy reactivo, que no se encuentra libre en la naturaleza, que se combina con mucha facilidad
con el oxígeno para producir agua y muchos otros productos. Sus compuestos son muy abundantes y es un elemento básico en la formación de todo lo vivo, de la materia orgánica. Es el elemento más ligero y con una mayor densidad másica de energía química. La cantidad de energía por kilo de hidrógeno es muy superior a la de cualquier otro combustible. Es uno de los componentes, o era, del gas ciudad, además del monóxido de carbono, y en la industria se utiliza para un montón de aplicaciones, fabricación de fertilizantes, para alimentación, pues hidrogenación de grasas vegetales, para producción de fármacos, o para vidrio o muchos otros. Usualmente, hasta el momento, procede del reformado de gas natural o de petróleo, de metano, a alta temperatura, y eso supone pues la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, con el incremento, el problema que eso supone. En contra de ello, pues se plantea obtener el hidrógeno de electrolisis, directamente la generación de hidrógeno y oxígeno por rotura eléctrica de la molécula de agua. Si el origen de la energía es renovable, este proceso es limpio, está libre de emisiones y tiene como resultado lo que ha venido en llamarse hidrógeno verde. La generación renovable y su distribución por redes eléctricas o por redes de gases de combustibles, como es el gas natural, en este caso enriquecido o solo hidrógeno, supone un modelo diferente que está emergiendo con gran fuerza frente al cambio climático para el transporte, para los edificios o para la industria. Ahora bien, tenemos un inconveniente que resumo aquí, y es que la molécula de agua es muy estable. Es una enorme estabilidad química que requiere mucha energía. Aquí vemos la eficiencia a tope, la eficiencia máxima, ¿verdad?, que no llega al 70% de conversión de electricidad en energía del hidrógeno. Claro, esto significa que, además del coste de los electrolizadores reales, que son los de membrana de cambio polimérico, de cambio protónico, que las PEM, o de electrolizadores alcalinos, pues la eficiencia está restringida, siempre menor que la teórica, pues en torno al 50%. Además, el coste de la electricidad, y hay que amortizar los equipos, y esto dificulta su implantación. Bueno, si esto es complicado y sobre todo es caro, ¿qué podemos hacer? Pues buscar otros elementos que en principio tengan un hidrógeno más lábil, más suelto, que necesita menos energía para extraerlo, y que además sean de un coste bajo y más eficientes, de tal manera que la electricidad generada, que necesitamos sea menor, y además el coste de los materiales pues no sea elevado. Claro, lo más barato es lo que nos dan dinero por retirar, y en particular lo que viene en disolución, los residuos, las aguas residuales. Claro, los residuos orgánicos aportan hidrógeno adicional al agua, que va muchas veces disuelto en muchos de sus componentes, y son mucho más fáciles de liberar que las moléculas de agua. Son moléculas que en seco arden. Eso significa que tienen una capacidad de romper la estructura molecular muy alta, muy elevada. Son prácticamente el azúcar, los aceites, tantos otros, son combustibles, y como tales combustibles pueden romper la molécula con gran eficiencia. Al tiempo que la rotura y la liberación del hidrógeno de estos residuos orgánicos disueltos en agua, estamos limpiando el agua de ese contenido, con lo cual tenemos una doble función. A partir de energías renovables
el sol por ejemplo, y el agua sucia, estamos generando un hidrógeno más barato, más fácil, y estamos limpiando el agua. Esto es lo que denominamos pues hidrógeno ultraverde, que tiene la capacidad de eliminar el CO2 del aire y al tiempo limpiar el agua de los residuos orgánicos. Esta es la entrada en el reactor, el aire que tiene. El hueco está lleno de aire. ¿Qué pasa si empezamos a hacer la reacción, la electrosidación, alimentándolo eléctricamente? Pues que está creciendo el hidrógeno, pero no crece el oxígeno. El aire residual disminuye al mismo tiempo que el nitrógeno. Luego, estamos creando un oxígeno limpio, un oxígeno que no tiene que ser separado del oxígeno, con lo que se abarata, se reduce el coste del reactor, se simplifica enormemente, hasta llegar a una producción prácticamente solo de hidrógeno a lo largo del proceso. Bueno, esto significa, se ha probado, ¿verdad?, en residuos urbanos, por ejemplo, lodos de depuradora, en residuos industriales, y ahora se está en proceso industrial de extracción, pues el 20%, por ejemplo, del biodiesel es glicerina. Y a partir de ahí se puede obtener un hidrógeno de alta pureza y gran eficiencia. Residuos agrícolas en fabricación de azúcar, el alpechín es, pues cada litro de aceite de oliva produce o genera como residuos 7 litros de agua sucia, de fábricas de zumos, de frutas, de muchos otros procesos que implican residuos orgánicos importantes. Residuos ganaderos, se está trabajando en purines de cerdos, aguas residuales de las granjas, residuos de mataderos o en las queseras, que son muy contaminantes, residuos forestales, el licor negro de las fábricas de papel, residuos pesqueros. Bueno, todos estos, o muchos de ellos, y estos tres ya van a un proceso industrial en los cuales, además de la obtención de hidrógeno, lleva en paralelo la limpieza de las aguas residuales. Por último, vamos a comentar lo que consume el 40% del consumo de la energía en el mundo, no solo en países concretos, estamos en el promedio, que es el transporte. Y además lo consume con una eficiencia muy baja, ¿verdad?, porque desde que se extrae el petróleo hasta que llega a la rueda del automóvil, los ingleses llegan del pozo a la rueda, pues hay unas pérdidas muy importantes en este transporte refinado, la propia energía térmica del motor, que hasta llegar a la energía mecánica, con un problema adicional, y es que casi todo es petróleo. Hay muy poco transporte que utilice pues otro tipo de técnicas, electrificado, biocombustibles, que bueno, gas natural, etcétera. Como vimos, los biocombustibles tampoco son muy creíbles en sus dotes, en sus características de eficacia. Claro, ¿cómo podemos aprovechar la energía del sol en el transporte? Bueno, pues fíjense, un número de 2003, que es el que tenía a mano, nos dice que en España se gastó 40 toneladas equivalentes de petróleo. Podemos calcular, pues la red viaria tiene en torno a 1,2 kilómetros lineales por cada kilómetro cuadrado, 500.000 de kilómetros cuadrados. Vamos a suponer que el ancho de los ferrocarriles y las carreteras pues es de unos 10 metros, que solo pueden utilizarse para que pasen los vehículos por encima. Bueno, ¿qué es lo que pasa si en esa red viaria pudiéramos captar el sol? Pues que la energía que recibe, y no se puede utilizar por otra cosa, la red viaria, es 20 veces superior al consumo de todos los vehículos.
que circulan a todo el transporte español. Claro, si extendemos a otros lugares donde hay mayor radiación o menor consumo en transporte, esto sería claramente favorable, o sea que sería bastante superior. Pero ¿realmente se puede aprovechar? Bueno, vamos a comentar brevemente cómo hemos pensado aprovecharlo. ¿Qué es lo que necesita la sociedad actual en un asentamiento humano, verdad? Pues necesita primero transporte de pasajeros y mercancías, una red viaria que le suministre y por la que pueda viajar. También necesita una red de energía, necesita electricidad, necesita combustible y cada vez más, en las últimas décadas, pues necesita una red de información, ya no solo llamar por teléfono, necesita acceso a la información, a la televisión, a internet, al control. Bueno, y se nos ocurrió, pues ya hace más de 10 años, decir, bueno, ¿y por qué no integrar las tres redes? ¿Por qué no unirlas en una sola red? Una red, claro, si no queremos romper el paisaje como una carretera o como una red ferroviaria, especialmente si es una red ferroviaria de alta velocidad, ¿no? Pues si no queremos, ¿por qué no la elevamos sobre la superficie terrestre? Vamos a elevarla unos metros y si la hacemos con ella una pérgola, pues tendremos la energía directamente. Los vehículos, si queremos hacerlos compatibles con el tráfico actual, el tráfico ya existente, pues tendremos que subirlos por encima, que es la altura de un puente en una autovía. 5 metros, pues vamos a ponerlos por encima de esos 5 metros y hacer vehículos ligeros para que la infraestructura pueda ser ligera. ¿Cuántas personas caben en un avión ultraligero? 2, 4, 6. ¿Qué pesa? Pues poco más. Si en un vehículo habitual con una de transporte, en un automóvil, pues nos pesan 1.100, 1.200, 1.500 hasta 2.000 kilos y el uso medio es 1 a 2 personas, pues oye, en un ascensor llevamos 6 personas y pesa 600.000 kilos como mucho. Vamos a imaginar que nos fijamos en la construcción de vehículos ultraligeros y hacemos esas mismas cabinas con personas o carga dentro. No tienen por qué ser más de 500.000 kilos. Bueno, en ese contexto, esa pérgola fotovoltaica implicaría lo que comentábamos antes. Es un problema de gestión. Inmediatamente, cada instante, lo que tenemos es que reaccionar a lo que sucede en muchas cosas. Tenemos que controlar el vehículo, dónde está, hay que acelerar, hay que frenar, tenemos que hacer un cambio de vía, tenemos que garantizar la seguridad de cada vehículo y tenemos que saber sus datos para decidir ante un cambio de vía dónde va. Pero claro, todo esto está en una línea, luego hay que planificar la navegación por la línea, tenemos que generar tácticas para definir qué es mejor, cuándo acelerar, cuándo frenar, y un comportamiento global para definir trayectorias, para si una trayectoria tiene problemas, hay que seleccionar otra, para optimizar tiempos, para optimizar estacionamientos en uno u otro lado, y sobre ello hay un nivel 3 que es estratégico, que nos permite aprender, nos permite prever, porque podemos tener interface, conexión con la meteorología, con los elementos sociales, para prever que va a haber una gran acumulación en una determinada zona por un evento deportivo, por un problema de un incendio, cualquier que puede generar experiencia local y adaptar esta circulación al contexto. Y siempre en interlocución humana con todos los niveles. El pasajero, el que envía un paquete, el gestor de la línea, los elementos de seguridad, de protección, etc. Bueno, esta estructura de 3 niveles, ¿verdad? Hay un prototipo generado hace 4 años de unos cientos de metros, directamente utilizando paneles solares implementados en el laboratorio y que lleva funcionando pues con los cambios de vía, con
con la gestión de múltiples vehículos rodando simultáneamente, que creo que tienen algunos de los vídeos hechos para una población cercana. Claro, este planteamiento, pues, sin lugar a duda, es compatible con el transporte convencional. Se ha efectuado y se puede efectuar con un diseño muy flexible, donde el cambio de trayectoria es fácil, y también tanto la instalación como la ubicación de esa trayectoria, porque al fin y al cabo lo que estamos poniendo son postes suficientemente resistentes como para soportar, por ejemplo, un vehículo. El anterior era de en torno a 200 kilos, ¿verdad? 100 en cada dirección para paquetería, realizada pues con un servicio de correos. Los que se están ejecutando ahora serán de 1000 kilos para 2 cabinas, ¿verdad? De hasta 6 personas, una en cada dirección. Luego, una columna que nos soporte las cargas de los vehículos, más la carga de la infraestructura y el viento, es una estructura tremendamente ligera en comparación con cualquier túnel, con cualquier puente de un ferroviario o de las carreteras actuales. En este caso, si la infraestructura es liviana, la contaminación es claro. Y además, la posibilidad de crecimiento en el transporte es muy, muy grande. Imaginemos que los apoyos los tenemos a 25 metros, en vehículos de 4 plazas, con una velocidad de 60 km por hora, ¿verdad? En una línea de 5 kilómetros, en un trayecto de ida y vuelta, y que solo admitimos, para hacer ligera la infraestructura, 2 vehículos por sector. Pues estamos hablando de que podemos tener 1.600 pasajeros en la línea, con 8 pasajeros cada 25 metros, en 320 pasajeros por kilómetro, llevar 400 vehículos, y claro, estamos hablando de casi 500.000 de pasajeros día, lo cual es impensable. La única limitación es que tenemos que utilizar muchos vehículos para saturar la línea en lugares de carga y descarga apropiados. Y esto además podría ser ampliable, lo cual nos da unos números que ninguna línea de transporte ahora mismo está utilizando. Entonces, en este planteamiento de transporte solar, la tecnología empleada es accesible, ya la tenemos. Los componentes están ahí, los podemos utilizar, no hay riesgos técnicos ningunos. El impacto ambiental sería cero, y lo que es mejor, puede amortizarse con los excedentes de la energía generada en la pérgola. Esto significa que no necesita una inversión a fondo perdido de los estados, de los municipios, ¿verdad?, de los países, puesto que la generación de electricidad, al coste actual, en la mayor parte de los lugares, desde luego en Europa sin duda, podría amortizar en poco tiempo la inversión realizada. Solo podemos resumir lo dicho desde el principio, y es que la crisis de la energía no es pasajera, ha llegado para quedarse, pero que tenemos energía suficiente, tenemos tecnología para solucionarlo, para todos los seres humanos, a un coste razonable y sin pérdidas, más bien, con incremento de la calidad de vida. Luego, simplemente darles las gracias y recordar que el futuro reside en la adecuada gestión de los residuos disponibles, que con un poquito de la energía que nos ofrece el sol tendríamos suficiente. Gracias a todos y estoy a su disposición para cualquier pregunta.